Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel. Capítulo 4, versículos 1 al 11. En aquellos días salió Israel a la guerra contra los filisteos y acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos formaron frente a Israel. La batalla se extendió e Israel fue derrotado por los filisteos. Abatieron en el campo unos 4,000 hombres de la formación. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron los ancianos de Israel: ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor frente a los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor. Que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor del universo, que se sienta sobre querubines. Allí, junto al arca de la alianza de Dios, se encontraban Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel prorrumpió en un gran alarido y la tierra se estremeció. Los filisteos oyeron la voz del alarido, y se preguntaron: ¿qué es ese gran alarido en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Los filisteos se sintieron atemorizados y dijeron: Dios ha venido al campamento. Después gritaron: ¡ay de nosotros! Nada parecido nos había ocurrido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses? Estos son los dioses que golpearon a Egipto con todo tipo de plagas en el desierto. Filisteos, cobrad fuerzas y comportaos como hombres, para que no tengáis que servir a los hebreos, como os han servido a vosotros. Portaos como hombres y luchad. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Cada uno huyó a su tienda. Fue una gran derrota. Cayeron 30,000 infantes de Israel. El arca de Dios fue apresada, y murieron Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles. Nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, porque duermes. Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro? Y olvidas nuestra desgracia y opresión. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo, se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste. Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión. Queridos hermanos, qué bueno es contar contigo en esta mañana. Eres una persona hermosa para Dios, una criatura amada por el Señor. Recuérdalo. Hablemos de los santos de hoy. En esta mañana, nuestra Iglesia Católica celebra a San Mauro, abad. Fue una de las grandes figuras del monacato benedictino y un testimonio luminoso de obediencia y fidelidad. Nació en el seno de una familia patricia romana, es decir, de alta posición social, pero desde muy joven fue ofrecido por su padre a San Benito de Nurcia, para que se formara bajo su guía espiritual. Este gesto marcó toda su vida, porque Mauro no solo fue discípulo, sino hijo espiritual y colaborador cercano de San Benito. Desde sus primeros años en el monasterio destacó por su humildad, su disciplina y su amor profundo a la vida de oración. La tradición lo recuerda como el discípulo predilecto de San Benito, aquel que supo vivir la obediencia no como una carga, sino como un camino de libertad interior. Su vida nos enseña que escuchar y obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos del todo, nos conduce siempre al bien. Más tarde fue enviado a Subiaco, donde llegó a ser abad, y posteriormente fundó un monasterio en Francia. Su obra dio origen, siglos después, a la congregación benedictina de los mauristas, conocida por su rigor espiritual y su gran aporte intelectual a la Iglesia, aunque esta congregación fue exterminada durante la Revolución Francesa. El espíritu de San Mauro permanece vivo, como ejemplo de entrega total a Dios y de confianza absoluta en su voluntad. Por otro lado, también celebramos a San Juan Calibita, monje. Nació en Constantinopla en el siglo V, en el seno de una familia aristocrática que le ofrecía todas las comodidades y seguridades. Sin embargo, su corazón, aun siendo muy joven, ya estaba inquieto por algo más grande: vivir el Evangelio sin reservas. Con apenas 12 años de edad, Juan huyó de su casa y se dirigió al monasterio de los Ascemetas, una comunidad cuya regla de vida era el Evangelio, que llevaban siempre consigo como norma viva. Allí aprendió a orar, a vivir en silencio, y a desprenderse de todo lo superfluo para quedarse solo con Dios. Después de algunos años, sintió el llamado a una forma aún más radical de pobreza. Abandonó el monasterio y comenzó a vivir como mendicante, pidiendo limosna justo frente a la casa de sus propios padres, sin que ellos lo reconocieran. Durante años soportó el desprecio y la indiferencia, ofreciendo ese dolor como una forma de unión con Cristo pobre y humillado. Su vida nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cuanto confiamos en Dios. También celebramos a San Pablo, primer ermitaño. San Pablo, conocido como el primer ermitaño cristiano, es una figura envuelta en silencio y misterio, pero llena de luz espiritual. Vivió en Egipto entre los siglos III y IV, en una época marcada por duras persecuciones contra los cristianos, especialmente durante el reinado del emperador Decio. Provenía de una familia noble y acomodada, pero todo eso quedó atrás cuando tuvo que huir para salvar su vida. Buscando refugio, se internó en el desierto, y allí descubrió no solo un lugar de escape, sino un espacio de encuentro profundo con Dios. Lo que comenzó como una huida terminó siendo una vocación. En la soledad del desierto, San Pablo consagró su larga vida a la lectura orante de la palabra de Dios, a la penitencia generosa y a la intercesión silenciosa por toda la humanidad. Su testimonio muestra que el silencio no es vacío, es plenitud cuando está habitado por Dios. San Pablo nos enseña que incluso lejos del mundo, una vida entregada a la oración puede sostener espiritualmente a muchos. Por eso es considerado el padre de la vida eremítica, un modelo de radicalidad evangélica y confianza absoluta en la providencia divina. En la primera lectura, el primer punto de este dramático relato nos sitúa en el campo de batalla de Ebenezer. Israel acaba de sufrir una derrota humillante.
4,000 hombres han caído. Ante el fracaso, surge una pregunta que parece piadosa. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sucumbir? Sin embargo, la respuesta que dan los ancianos no es el arrepentimiento ni la oración humilde. Más bien es la manipulación de lo sagrado. Deciden traer el arca de la alianza desde Silo, convencidos de que su presencia física les garantizará la victoria. Aquí reside el primer error espiritual: convertir nuestra fe en una especie de amuleto o talismán. Los israelitas no buscaban a Dios por quien es Él. Lo buscaban por lo que podía hacer por ellos en ese momento de crisis. Creían que al poseer el arca, poseían a Dios, y que podían obligarlo a actuar a su favor, simplemente por cumplir con un rito, o por trasladar un objeto sagrado al frente de batalla. En nuestra vida actual, esta tentación sigue muy presente. A menudo caemos en una religiosidad de amuleto. Acudimos a la misa, rezamos el rosario o llevamos una medalla, pero no como expresiones de un corazón que ama y obedece a Dios, sino como herramientas de seguridad para que las cosas nos salgan bien. Cuando nuestra oración se limita a pedir que Dios resuelva nuestros problemas sin que nosotros estemos dispuestos a cambiar nuestra vida, estamos haciendo lo mismo que los israelitas, trayendo el arca al campamento para ver si así ganamos la guerra. El arca representaba la alianza, y una alianza implica dos partes. Israel había roto su parte de la alianza a través del pecado y la negligencia de los hijos de Elí, pero pretendían que Dios cumpliera su parte de protección de manera automática. Esta lectura nos llama a examinar si nuestra fe es una relación personal de amor, o si es un intento de gestionar el poder divino para nuestros propios intereses. Dios no es una energía que podamos canalizar a voluntad. Es un Dios vivo que exige justicia, misericordia y humildad. El peligro de este punto es que, al tratar a Dios como un objeto, terminamos perdiendo la capacidad de escuchar su verdadera voz, que a menudo nos habla en el silencio de la derrota para llamarnos a la conversión, no simplemente al éxito material. El arca sin conversión es solo una caja de madera y oro. Nuestra fe sin compromiso es solo un conjunto de palabras vacías. Después de esto, el arca llega al campamento, y los israelitas lanzan un grito de alegría, tan potente que la tierra retumba. Es una imagen de un entusiasmo religioso desbordante, pero trágicamente vacío. Los filisteos, al escucharlo, se aterrorizan. Conocen la fama del Dios de Israel y temen que sea el fin para ellos. Sin embargo, los enemigos de Dios le tienen más respeto y temor que su propio pueblo, mientras los filisteos se preparan para luchar con más valentía ante la supuesta presencia divina. Los israelitas se relajan en una falsa seguridad. Este grito representa la euforia de quien cree que ya tiene el favor de Dios asegurado por el simple hecho de pertenecer a una institución o por seguir una tradición. Es la ceguera espiritual de quien confunde la emoción religiosa con la madurez de la fe. Los israelitas gritaban porque pensaban que Dios estaba bajo su control, que por fin lo habían atrapado en su campamento y que la victoria era inevitable. A veces nuestras comunidades están llenas de gritos, de cantos alegres y de una apariencia de gran fervor. Pero si ese entusiasmo no está cimentado en la obediencia a la palabra de Dios, es un estruendo que no llega al cielo. Dios no se deja impresionar por el ruido ni por las multitudes. Él mira el corazón. La ceguera de Israel fue tan grande que no se dieron cuenta de que la presencia de Ofni y Finees, los hijos de Eli, hombres corruptos que profanaban el culto, invalidaba cualquier posibilidad de bendición. Pensaron que el rito compensaría su falta de integridad moral. No podemos gritar «¡Viva Dios!» el domingo y vivir como si no existiera el resto de la semana. Los filisteos dijeron algo revelador. «¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos?» Ellos reconocían el poder de Dios, pero Israel solo veía en él una herramienta de guerra.
La verdadera fe no es la que grita más fuerte para convencerse a sí misma, sino la que en el silencio sabe decir, hágase tu voluntad. La tragedia que sigue al grito es la prueba de que el sentimiento religioso, por muy intenso que sea, no sustituye a la fidelidad. Si nuestra alegría no nace de un corazón limpio, es una alegría que se desvanecerá al primer golpe del enemigo, dejándonos más confundidos y desprotegidos que antes. Dice la lectura, el arca es capturada. 30,000 israelitas mueren y los hijos de Elí son asesinados. Es uno de los momentos más oscuros en la historia de la salvación, porque Dios permitió que su arca, el símbolo más sagrado de su presencia, cayera en manos de paganos. ¿Por qué permitió tal masacre? La respuesta es dolorosa pero necesaria. A veces, Dios permite que perdamos aquello que hemos convertido en un ídolo, para que volvamos a buscarlo a Él. La captura del arca fue el método de Dios para purificar la fe de su pueblo. Al permitir que el objeto fuera llevado por los filisteos, Dios les estaba diciendo, no estoy atado a una caja, no soy vuestro rehén. La derrota de Ebenezer fue una lección de libertad divina. El silencio de Dios en medio de la batalla no fue indiferencia, fue un juicio contra la hipocresía, para que Israel pudiera tener un corazón nuevo. Bajo el futuro liderazgo de Samuel y David, primero tenía que experimentar el vacío total, de haber perdido lo que más valoraba exteriormente. Así nosotros, cuando atravesamos desiertos espirituales o crisis de fe, a veces sentimos que Dios nos ha abandonado, que nuestras arcas, nuestras seguridades, nuestros proyectos, nuestra salud, han sido capturadas por el enemigo. Sin embargo, en la economía de la salvación, el fracaso suele ser el suelo donde germina la verdadera humildad. La muerte de Ofni y Finés marcó el fin de un sacerdocio corrupto. La pérdida del arca marcó el fin de una fe mecánica. Dios prefiere ver su santuario vacío, antes que lleno de personas que lo utilizan para sus propios fines. La captura del arca no fue el fin de Dios, sino el principio de un nuevo Israel. De la misma manera, nuestras derrotas personales pueden ser el inicio de una fe mucho más pura, donde ya no busquemos a Dios por sus dones, sino que lo busquemos a Él por ser quien es, nuestro único y verdadero Señor. En el Evangelio de hoy, hermanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, la lepra no era simplemente una enfermedad de la piel, ¿no? Amigos míos, era una sentencia de muerte social, una marca de exclusión que separaba a la persona de su familia, de su comunidad y de la presencia de Dios en el templo. Los leprosos eran considerados impuros según la ley de Moisés. No podían acercarse a los demás, ni siquiera pronunciar su voz en público sin gritar, «Inmundo, inmundo», para que la gente se apartara. Vivían en lugares solitarios, dependiendo de la caridad de los demás, y muchos llegaban a perder toda esperanza de volver a ser parte de la sociedad a la que pertenecían. Pero este hombre, lleno de lepra como estaba, tuvo algo que muchos no tenían en aquel entonces: una fe viva y audaz en el Señor. Cuando vio a Jesús pasar por aquella ciudad, su corazón se llenó de una esperanza que había estado dormida durante mucho tiempo. No se dejó amedrentar por las normas que lo excluían, ni por el miedo a ser rechazado incluso por aquel maestro que andaba por tierras galileas sanando a los enfermos. Se acercó con humildad profunda. Se postró con el rostro en tierra, una actitud que expresaba no solo respeto, sino también la conciencia de su propia miseria y la grandeza de aquel a quien iba a buscar. Y entonces pronunció aquellas palabras que resonan en nuestros corazones: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿No es maravilloso, hermanos? Aquí tenemos a un hombre que no duda del poder de Jesús, pero que también reconoce que el milagro depende de la voluntad divina. No le dice, tienes que sanarme, sino que confía en que si es el deseo de Dios, él será curado.
Esta es la fe que nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a cultivar cada día de nuestras vidas. La fe de este leproso no fue un sentimiento pasajero ni una creencia vacías. Fue una fe que lo movió a actuar, a salir de su aislamiento y a buscar al Señor con todo su corazón. En nuestros tiempos, muchos de nosotros no sufrimos una enfermedad como la lepra, pero sí podemos sentirnos excluidos, solos, cargados de pecados o de preocupaciones que nos separan de Dios y de los demás. Quizás algunos de nosotros nos sintamos como ese leproso, apartados por la culpa de un pecado cometido, por la tristeza de una pérdida, por las dificultades económicas o por las tensiones familiares. Pero como aquel hombre, ustedes pueden acudir a Jesús con la misma fe humilde y confiada. Él está esperándolos con los brazos abiertos, listo para sanar sus heridas y restaurar su vida. La Iglesia nos enseña que la fe es uno de los 3 dones teologales. Junto con la esperanza y el amor, es el puente que une nuestro corazón con el corazón de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Este leproso nos enseña también que la fe debe llevar a la humildad. No vino a Jesús con altivez ni con reclamos. Vino reconociendo su propia condición y la grandeza del Señor. Y es que cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia y nos arrodillamos ante el santísimo sacramento del altar, estamos siguiendo el ejemplo de este hombre, postrándonos ante Dios, reconociendo nuestras necesidades y confiando en su misericordia infinita. La humildad es la madre de todas las virtudes, hermanos míos, porque solo cuando nos damos cuenta de que no podemos nada sin Dios, Él puede actuar en nosotros y por nosotros. Aquel leproso sabía que su sanidad no venía de sí mismo, ni de ningún médico ni de ningún ritual, venía solo de Jesús. Y así como Él puso toda su confianza en el Señor, nosotros también debemos poner nuestras vidas, preocupaciones y pecados y nuestras alegrías en sus manos santas. En el momento en que aquel leproso se postró ante Él y le pidió ser limpiado, Jesús no dudó ni un instante en actuar. Extendió su mano y tocó al hombre, un gesto que, en aquel entonces, era completamente contrario a las normas religiosas y sociales de la época. Según la ley de Moisés, cualquier persona que tocara a un leproso se convertía en impura y debía someterse a un proceso de purificación que incluía días de aislamiento y sacrificios en el templo. Pero Jesús, que es el mismo Dios hecho hombre, no se dejó amarrar por estas normas humanas cuando se trataba de manifestar el amor de Dios por su pueblo. Ese toque de Jesús fue mucho más que un simple gesto físico. Fue un acto de compasión que restauró la dignidad del leproso. En la sociedad judía de entonces, los leprosos eran tratados como si no fueran personas, como si estuvieran condenados por sus pecados o por los pecados de sus antepasados. Pero Jesús lo tocó como a un hermano, como a un hijo amado de Dios, demostrando que nadie está fuera del alcance de su amor misericordioso. La compasión de Cristo es el reflejo de la compasión del Padre Celestial, que tiene sobre nosotros como quien tiene sobre sus hijos. Este amor no discrimina, no juzga, no excluye, se extiende a todos los hombres y mujeres, sin importar su condición social, su raza, su religión o los pecados que hayan cometido. Después de tocarlo, Jesús le dice, «Quiero, sé limpio». Y al instante, la lepra desapareció de su cuerpo. Aquí vemos dos. Por un lado, el poder omnipotente de Dios, que puede hacer lo imposible, que puede sanar cualquier enfermedad y convertir lo feo en hermoso, lo oscuro en luminoso, lo muerto en vivo. Por otro lado, vemos que este poder se ejerce siempre según la voluntad de Dios, que es siempre de amor y de bien para nosotros. Jesús no dijo puedo sanarte, sino quiero,
Sé limpio, porque su voluntad es siempre salvar, sanar y redimir. El poder de Dios no se usa para dominar ni para mostrar superioridad, sino para servir y para amar, tal como lo hizo Jesús cuando se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. La compasión de Jesús no es solo un sentimiento de pena por el sufrimiento de los demás, es un amor que se traduce en acción. En el Evangelio, vemos que Jesús siempre se detuvo para ayudar a los necesitados. Sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, perdonaba a los pecadores, consolaba a los dolientes. Esta es la misma compasión que la Iglesia busca manifestar en el mundo a través de su ministerio caritativo, de sus hospitales, de sus casas de acogida, de sus programas de ayuda a los pobres y a los marginados. Como cristianos católicos, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, a extender nuestra mano a quienes sufren, a tocar con amor las heridas de los demás, sin importar las barreras que la sociedad ponga entre nosotros y ellos. El milagro de la sanación del leproso también nos enseña que Jesús sana no solo el cuerpo, también el alma. Aquel hombre no solo recuperó su salud, recuperó su lugar en la comunidad, su dignidad como persona y su relación con Dios. Muchos de nosotros padecemos enfermedades espirituales: el orgullo, la envidia, la avaricia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Los 7 pecados capitales que nos separan de Dios y de los demás. Pero Jesús puede sanar estas enfermedades también, si nosotros le abrimos nuestro corazón con fe y humildad, a través de los sacramentos, especialmente la penitencia y la Eucaristía. Dios nos da la gracia necesaria para ser limpiados de nuestros pecados y restaurados en su amor. Que la compasión y el poder de Jesús nos animen a confiar en Él completamente, sabiendo que Él quiere sanarnos, transformarnos y hacernos partícipes de su vida eterna. Jesús le dice al hombre que acababa de sanar de la lepra: no lo dijese a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Estas palabras nos revelan mucho sobre la misión de Jesús y sobre cómo debemos vivir nuestra fe en el mundo. Muchos pueden preguntarse, ¿por qué Jesús le dijo que no contara el milagro? Jesús le dijo al hombre que no difundiera la noticia del milagro, porque Él no quería que su ministerio se centrara solo en los signos y prodigios, sino en la proclamación del reino de Dios y en la salvación de las almas. Sabía que si la gente se concentrara solo en los milagros, podría seguirlo por interés propio, por buscar beneficios materiales o por curiosidad, pero no por amor a Dios ni por deseo de conversión. Nuestro Señor vino a este mundo para llevar a cabo la voluntad del Padre, redimir al hombre de pecado y restaurar su comunión con Dios. Los milagros eran señales que demostraban su autoridad divina y su amor por el hombre, pero no eran el fin en sí mismos. En nuestra vida cristiana, también debemos tener cuidado de no centrarnos solo en los milagros o en los beneficios terrenales que podemos recibir de Dios, sino en conocerlo, amarlo y servirlo con toda nuestra alma, nuestro corazón, mente y nuestras fuerzas. En segundo lugar, Jesús mandó al hombre que se mostrara al sacerdote y que ofreciera el sacrificio prescrito por la ley de Moisés para su purificación. Esto nos muestra que Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Como él mismo dijo en el Evangelio de Mateo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. La ley de Moisés tenía como fin preparar al pueblo de Israel para la venida del Mesías, y Jesús, siendo el cumplimiento de todas las profecías, respetó y cumplió sus preceptos, al mandar al hombre a presentarse ante el sacerdote. Jesús estaba asegurando que su sanación fuera reconocida por las autoridades religiosas de entonces, lo que permitía al hombre volver a ser parte de la comunidad y de la vida litúrgica del templo.
Esto nos recuerda la importancia de la autoridad eclesiástica en nuestra fe. La Iglesia, establecida por Cristo mismo y guiada por el Espíritu Santo, es la depositaria de la verdad revelada y la encargada de administrar los sacramentos que nos llevan a la salvación. El mandato de ofrecer el sacrificio, según la ley de Moisés, también tiene un significado profético, que la Iglesia ha reconocido desde los primeros tiempos. El sacrificio que aquel hombre ofrecía en el templo era un símbolo del verdadero sacrificio que Jesús ofrecería en la cruz, por la salvación de la humanidad. En la misa, nuestra Santa Madre Iglesia nos ofrece este mismo sacrificio, hecho presente en el altar, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así como aquel hombre ofrecía su sacrificio como testimonio de su sanación y de su gratitud a Dios, nosotros también debemos ofrecer nuestra vida, como un sacrificio agradable a Dios, unido al sacrificio de Cristo en la misa. Cada vez que participamos en la Santa Misa, estamos cumpliendo en plenitud lo que aquel hombre cumplió de manera simbólica. Ofrecemos nuestro agradecimiento a Dios por sus beneficios. Confirmamos nuestra fe en su poder salvador y nos unimos a la comunidad de los creyentes. Jesús dijo que este acto sería para testimonio a ellos, es decir, para que los sacerdotes y el pueblo vieran que el milagro había sido real y que Dios estaba actuando en medio de ellos. En nuestra vida cristiana, también somos llamados a ser testigos de la acción de Dios en nosotros. No se trata de andar por el mundo contando todos los beneficios que hemos recibido, sino de vivir nuestra fe de manera coherente, de tal forma que los demás vean en nosotros el amor de Cristo y sean atraídos a conocerlo y amarlo. El testimonio de vida es una de las formas más poderosas de evangelización, cuando vivimos según los mandamientos de Dios y amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, cuando perdonamos nuestras ofensas y servimos a los necesitados. Estamos dando testimonio de la presencia de Dios en nuestro corazón y en el mundo. El Evangelio continúa y dice, su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. La noticia de que Jesús había sanado a un leproso, una enfermedad considerada incurable en aquel entonces, se difundió rápidamente por toda Galilea y más allá. La gente venía de todos los rincones, de las ciudades y de los pueblos, de las montañas y de las llanuras, atraída por la fama de aquel maestro que enseñaba con autoridad y que sanaba a los enfermos. La propagación de la fama de Jesús muestra que el amor y el poder de Dios no pueden ser contenidos ni silenciados. Aunque Jesús le había dicho al hombre que no contara el milagro, la noticia se extendió por sí misma, porque la gente no podía callar lo que había visto y escuchado. Cuando Dios actúa en nuestras vidas y nos sana de nuestros pecados, cuando nos consuela en nuestra tristeza y nos ayuda en nuestras dificultades, es imposible no compartir esta alegría con los demás. La fe no es una cosa privada que debemos guardar para nosotros mismos. Es un don de Dios que debemos compartir con el mundo, porque todos los hombres y mujeres necesitan conocer el amor salvador de Cristo. Como dijo San Pablo, si el Evangelio es un escándalo, no puedo callarlo. La buena nueva de la salvación es para todos, y nosotros somos sus portadores en el mundo. La multitud que se reunía alrededor de Jesús tenía dos motivos principales. Por un lado, querían escuchar sus enseñanzas, porque él hablaba de cosas nuevas y profundas, diferentes a las que escuchaban de los escribas y los fariseos. Jesús no enseñaba como los maestros religiosos de la época, que se basaban en comentarios de otros sabios, sino con autoridad propia, porque Él es el Verbo hecho carne, la palabra de Dios misma. Nosotros también debemos buscar escuchar la palabra de Dios con atención y fe, porque en ella encontramos la luz que nos guía por el camino de la salvación. La Eucaristía, las lecturas bíblicas son momentos sagrados, en los que Dios nos habla directamente al corazón.
invitándonos a convertirnos y a vivir según su voluntad. Por otro lado, la gente venía a Jesús para que le sanara de sus enfermedades. En aquel entonces, la medicina era muy limitada, y muchas enfermedades eran consideradas una sentencia de muerte. Pero Jesús, que es el Señor de la vida y la muerte, sanaba a todos los que acudían a él con fe. Esta realidad nos recuerda que Dios se preocupa no solo por nuestras necesidades espirituales, también por nuestras necesidades corporales. Dios nos da la gracia para soportar nuestras enfermedades con paciencia y esperanza, y a veces también nos concede la curación física. Además, la Iglesia anima a todos los creyentes a cuidar de los enfermos y de los necesitados, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dijo: «Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Sin embargo, algunos seguían a Jesús solo por los milagros y por los beneficios terrenales que podían recibir, pero no estaban dispuestos a seguirlo en el camino de la cruz, a renunciar a sus pecados y a vivir según sus enseñanzas. Y esto no debe de ser, porque la fe no es un medio para obtener bienes. Es un llamado a convertirnos completamente a Dios y a vivir en comunión con Él. Jesús no vino a este mundo para hacer nuestra vida más cómoda. Vino para llevarnos a la vida eterna en el reino de los cielos. Esto requiere un esfuerzo constante, una lucha contra nuestros pecados y una disposición a seguir a Cristo aunque cueste sacrificio. La fama de Jesús crece y su reino se expande. Como cristianos, somos parte de esta gran misión de evangelización. Estamos llamados a ser testigos de Cristo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela y en todos los lugares donde vivimos. No necesitamos tener dones extraordinarios ni ser famosos para hacerlo. Solo necesitamos tener fe en Jesús, vivir nuestra vida según sus enseñanzas y compartir su amor con los demás. Así termina la lectura diciendo: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». A pesar de que la multitud lo buscaba constantemente, de que tenía miles de personas que necesitaban su ayuda, de que su ministerio era intenso y exigente, Jesús siempre encontraba tiempo para retirarse a lugares solitarios y orar. Es así como la oración fue el fundamento de la vida y el ministerio de Jesús. Aunque Él es Dios hecho hombre, se sometió voluntariamente a la necesidad de orar, porque quería cumplir perfectamente la voluntad del Padre Celestial. En la oración, Jesús se unía al Padre, recibía de él fuerza, guía y consuelo, y ofrecía gracias por los beneficios recibidos. Este es el diálogo entre Dios y el hombre. Es el momento en que nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Le contamos nuestras alegrías y nuestras tristezas, le pedimos su ayuda y su perdón, y le damos gracias por todo lo que nos ha dado. La oración no es una obligación que debemos cumplir por deber. Es un privilegio que Dios nos concede para estar en comunión con Él, para conocerlo mejor y para amarlo más cada día. En nuestros tiempos, vivimos rodeados de ruidos, distracciones y responsabilidades, que a menudo nos impiden encontrar el silencio necesario para orar. La Iglesia nos invita a buscar momentos y lugares de silencio en nuestra vida, donde podamos estar con Dios sin distracciones. No necesitamos ir a un desierto para hacerlo. Podemos encontrar ese lugar de silencio en nuestro hogar, en una capilla, en un parque o incluso en medio de nuestras actividades diarias. Si aprendemos a mantener nuestro corazón unido a Dios en todo momento, el silencio es necesario para escuchar la voz de Dios, que siempre habla con dulzura y amor a nuestro corazón. La oración de Jesús no era solo un momento de recogimiento personal, sino también un momento de intercesión por los demás. Aunque se retiraba a estar solo con el Padre, sabemos por otros pasajes del Evangelio que oraba por sus discípulos, por la Iglesia y por toda la humanidad. Con esto Jesús nos enseña la importancia de la oración intercesora. Rogar por los demás, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los enfermos,
por los pecadores, por los pobres y por toda la iglesia. Cuando oramos por los demás, nos unimos al amor de Cristo, que siempre intercede por nosotros ante el Padre. Además, la oración en comunidad como la que hacemos en la Santa Misa, en el Rosario, en las novenas y en otros grupos de oración, nos une a los demás creyentes y nos fortalece en nuestra fe. Es necesario equilibrar nuestra actividad apostólica con nuestro tiempo de oración. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Eulo Ordóñez pide oración por la pronta recuperación y salud de Aura. Hermano Eulo, ponemos a Aura en las manos sanadoras de Dios. Que el Señor le conceda una pronta recuperación, alivio en su cuerpo y fortaleza en su espíritu. Que su presencia le devuelva la paz, la esperanza y la confianza en que Él no la abandona. Amén. Trinidad Reyes pide salud para su hija Adriana. Hermana Trinidad, presentamos a Adriana ante el Señor. Que Jesús, médico del cuerpo y del alma, toque su salud y calme todo malestar. Que tú también recibas consuelo y fuerza, sabiendo que Dios cuida a tu hija incluso más de lo que tú puedes hacerlo. Amén. Yolanda Arias de la Cruz pide consuelo para su hija que perdió a su bebé. Hermana Yolanda, abrazamos este dolor tan profundo y lo colocamos en el corazón de Jesús. Que el Señor consuele a tu hija, sane su corazón herido y le regale paz en medio del duelo. Que sienta que no está sola y que Dios recoge cada lágrima. Amén. Cirila Romero pide oración por un trabajo y por su hija Jennifer García en sus estudios. Hermana Cirila, confiamos tus necesidades al Señor. Que Dios abra puertas de trabajo digno y bendiga los estudios de Jennifer. Que no falte el pan, ni la fe, ni la esperanza en tu hogar, y que el Señor les guíe paso a paso. Amén. María Magdalena Portillo pide oración por sus hijas Carito y Rocío. Hermana María Magdalena, ponemos a Carito y Rocío bajo la protección de Dios. Que Él las cuide, las guíe por el buen camino y las llene de sabiduría y paz. Que tu corazón de madre descanse en la certeza de que Dios va delante de ellas. Amén. Zeneida Osorio pide oración por ella y por su nietecito Alejandro, que perdió a su mamá. Hermana Zeneida, el Señor conoce este dolor tan grande. Que Dios consuele a pequeño Alejandro y a toda la familia. Que Él sea fortaleza en este tiempo difícil y transforme el llanto en esperanza poco a poco. Amén. Emma Arana pide oración por su matrimonio. Hermana Emma, presentamos su matrimonio ante Dios. Que el Señor sane heridas, restaure el amor y devuelva el diálogo y el respeto. Que su Espíritu Santo renueve lo que hoy está cansado o herido. Amén. José Vicente Franco García pide oración por su situación económica. Hermano José Vicente, ponemos tu necesidad en manos de Dios. Que el Señor te conceda soluciones, oportunidades y personas buenas en tu camino. Que no te falte la fuerza ni la fe en este momento de dificultad. Amén. Sheila Wilson pide oración por su madre, hijos, nietos y por trabajo para su hija Thais. Hermana Sheila, confiamos toda tu familia al cuidado de Dios. Que Él sane a tu madre, bendiga a tus hijos y nietos, y conceda a Thais un trabajo digno y estable. Que la paz de Dios reine en tu hogar. Amén. Janet Willier Ramos agradece a Dios y pide por empleo para su hijo Dairo y bendición para Brian. Hermana Janet, damos gracias junto contigo por las bendiciones recibidas. Que el Señor abra un buen camino laboral para Dairo y siga acompañando a Brian en su trabajo. Que nunca falte la gratitud ni la confianza en Dios. Amén. Flor Zacarias pide oración por Fabián Di Costa, que será sometido a una biopsia. Hermana Flor, ponemos a Fabián en manos del Padre. Que Dios guíe a los médicos, calme los temores y conceda buenos resultados. Que su cuerpo y su espíritu sean fortalecidos por la gracia divina. Amén. Aurora Olvera pide oración por la salud física y mental de José Guadalupe Olvera y su familia. Hermana Aurora,
Confiamos a José Guadalupe y a toda su familia al Señor. Que Dios sane el cuerpo, tranquilice la mente y regale paz al corazón. Que su presencia sea refugio y fortaleza para todos ustedes. Amén. Flori Hernández pide oración por su hijo Jeffrey Villalobos, para que deje las drogas y el alcohol. Hermana Flori, ponemos a Jeffrey en las manos misericordiosas de Dios. Que el Señor lo libere de toda adicción, le dé un corazón nuevo y lo conduzca por un camino de vida, trabajo y salud. Amén. Una persona pide ayuda para salir de las drogas. Hermano, tu clamor ya es un paso enorme. Dios escucha tu súplica. Que el Señor te dé fuerza, personas que te apoyen, y la gracia de comenzar de nuevo. No estás solo, Dios camina contigo. Amén. Ángel González Reyes pide oración por Mileni, Gleimi y Perla, esposas de sus hijos. Hermano Ángel, ponemos estas situaciones familiares en las manos de Dios. Que el Señor traiga luz, claridad y verdad a la vida de tus hijos y a sus relaciones. Que se haga siempre la voluntad de Dios, y que Él quite lo que no viene de su plan y fortalezca lo que sí nace del amor verdadero. Amén. Josefina Sosa pide oración por la pronta recuperación de su madre Alicia. Hermana Josefina, colocamos a tu madre Alicia en las manos sanadoras del Señor. Que Dios la levante con su poder, la fortalezca día a día y llene tu corazón de esperanza. Que sientas que Dios camina contigo en esta prueba. Amén. Ivette Rojas la Negra pide oración por la salud de sus hijas y por su propio tratamiento físico. Hermana Ivette, presentamos a tus hijas y a ti ante el Señor. Que Dios cuide la salud de Ivette Rojas la Negra y Carla Geraldine. Las guíe por el buen camino y bendiga sus decisiones. Que también te fortalezca en tu rehabilitación y te regale paciencia, fe y constancia. Amén. María Romero pide oración por su hijo Rafael Antonio Alfaro y por sus nietos. Hermana María, ponemos a Rafael Antonio y a tus nietos bajo la protección de Dios. Que el Señor toque su corazón, lo llene de fe, y guíe a toda tu familia con amor y sabiduría. Que tu corazón de madre y abuela descanse en Dios. Amén. Carmen Ramírez pide oración por su familia, trabajo y por la salud de sus hijos. Hermana Carmen, presentamos todas tus necesidades ante el Señor. Que Dios cuide a tus hijos Pablo, Pamela, Cristian y Justo Pastor. Bendiga tu trabajo y traiga estabilidad a tu hogar. Que nunca falte la fe ni la provisión en tu familia. Amén. Julio Méndez pone a su familia en las manos de Dios. Hermano Julio, confiamos a tu familia al cuidado del Señor. Que Dios los proteja, los una y los cubra con su paz. Que su presencia sea refugio en todo momento. Amén. Roxana Vega Chirino pide por el eterno descanso de Ernesto Vega. Carmen Chirino, Artemio Cifuentes y Nieves González. Hermana Roxana, encomendamos a estos hermanos difuntos a la misericordia de Dios. Que el Señor los reciba en su luz eterna, y conceda consuelo y paz a quienes los recuerdan con amor. Amén. Mili Milagros Guerra pide oración por la salud de la familia Camacho Guerra. Hermana Mili Milagros, ponemos a tu familia en las manos del Señor. Que Dios conceda salud, fortaleza y unión a cada uno de ellos. Que su gracia los acompañe en todo momento. Amén. Madelaine Alcántara pide liberación para su hijo Melvin Martínez y por los estudios de Sebastián. Hermana Madelaine, presentamos a Melvin y Sebastián ante Dios. Que el Señor libere a tu hijo de todo lo que lo ata y bendiga los estudios de Sebastián. Que Dios renueve tu esperanza como madre y fortalezca tu fe. Amén. Elvira Díaz pide oración por la salud de Pabla Luque Contrera. Hermana Elvira, colocamos a Pabla en las manos de Dios. Que el Señor la levante, la sane y restaure su cuerpo y su espíritu. Que su paz llene también a quienes la acompañan. Amén. María Almanza pide oración por la sanación de su padre Benito. Hermana María,
ponemos a tu Padre Benito en las manos misericordiosas de Dios. Que el Señor sane su cuerpo, alivie su dolor y le conceda fortaleza. Que tú también recibas consuelo y paz. Amén. Marisol Navarro pide protección para su familia y liberación de adicciones para Mauricio. Hermana Marisol, presentamos a tu familia ante el Señor. Que Dios proteja a tus hijos y nietos y libere a Mauricio de toda adicción. Que el amor de Dios restaure lo que hoy está herido. Amén. Cristina Coria pide oración por la salud de Ana María Coria y por las dificultades familiares. Hermana Cristina, ponemos a Ana María y a tu familia en las manos de Dios. Que el Señor sane, fortalezca y traiga soluciones en medio de las dificultades. Que su paz reine en su hogar. Amén. Enilsa Ruiz pide oración por la salud de su hija Viviana y por la salud de sus ojos. Hermana Enilsa, presentamos a Viviana ante el Señor para que alivie el dolor de sus piernas. También ponemos tu salud en sus manos. Que Dios renueve fuerzas, traiga sanación y llene tu corazón de esperanza. Amén. Luz Amelia Mendoza Bejarano pide oración por la salud del Padre Otto y de su esposo Luis Álvaro Ángel Monroy. Hermana Luz Amelia, confiamos estas vidas a cuidado del Padre. Que Dios sane al Padre Otto y a tu esposo Luis Álvaro, los fortalezca y les conceda paz. Que su misericordia alcance a todos ustedes. Amén. Hilda Marte pide oración y liberación por la salud de Hugh Lacey. Hilda Liz Jiménez y su familia. Hermana Hilda, ponemos cada nombre y cada intención en las manos del Señor. Que Dios conceda sanación, liberación y fortaleza a toda tu familia. Que su poder se manifieste en cada necesidad. Amén. Adela Bautista pide oración por todos los enfermos que sufren en hospitales, casas y en la calle. Hermana Adela, unimos tu clamor al corazón misericordioso de Jesús. Que el Señor alivie el dolor de los que sufren, especialmente de los más solos. Que su presencia sea consuelo, fuerza y esperanza para todos ellos. Amén. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, un próspero año, lleno de amor, paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti,
Te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.